Es decir, el romanticismo va a surgir en Alemania con un gran escritor alemán de nombre Johann Wolfgang Goethe. Goethe escribe una obra que se llama Werther o Las penas del joven Werther. En esa obra, que es una obra muy pequeña, es un hito del romanticismo universal y repercutió en todos los estratos literarios de Europa. Y pues, y eso se propagó por todo, no solamente por toda Europa, sino llegó hasta América. Ahora, ese librito fue prohibido en Europa en el siglo XIX. ¿Te dan por qué, profe? Porque en ese libro, lamentablemente, este muchacho Werther se enamora de una mujer casada, ¿no? Solamente tenía aventuras amorosas cuando el esposo de Carlota, que era la muchacha, se ausenta y pues la coquetea a Werther. Pero cuando ya regrese su esposo, pues ya es una mujer de su casa. Y ese tema no lo podía soportar Werther, así que escribe una carta a Carlota y a Guillermo, que era, digo, Alberto, que era su esposo de la chica, y dice, de los tres, uno de los tres tiene que morir, y he decidido que yo debo morir. ¿Y qué hace Werther? Werther se mata, se suicida, por amor. Y es ahora muchos jóvenes en Europa al ver cómo Werther se mataba por decepción amorosa, porque no soportaba ver a su amada Carlota con otro hombre, aunque era su esposo, no lo soportaba. Optó por el suicidio y muchos jóvenes al identificarse con Werther hacían lo mismo y por eso lo prohibieron ese libro. ¿Correcto? Bien, ahora en América aparece junto con las ideas de libertad, amor y progreso alentado por los movimientos libertadores. Es decir, pues sobre todo América se propaga la idea de libertad, ¿correcto? Lo que significó que hizo que la literatura popular patriótica e individualista reconoce los valores del pasado y admira el paisaje y vive embelesado de los sentimientos amorosos. Ahora, en nuestro país el romanticismo llega todavía en forma tardía, no en una forma circundante, así como se daba en Europa, sino en forma tardía. Cuando hablamos en el contexto histórico-cultural del romanticismo peruano, vamos a indicar en este punto, va a surgir como movimiento literario, ¿no? El surgimiento de la burguesía. O sea, en nuestro país van a surgir los burgueses. ¿Y qué hacen esos burgueses? Estuvieron sobre todo dedicados a la explotación del guano de isla y del salitre. Y justamente por eso fue la causa, el motivo, que posteriormente los chilenos pues nos hicieron la guerra, ¿no? Obviamente, como surge la burguesía, había mucho dinero por la explotación del guano y el salitre, nuestro país va a vivir pues una aparente bonanza y prosperidad económica. Se hicieron muchas obras públicas, ferrocarriles, etcétera, pero que no fue muy, digámoslo, no duró mucho tiempo. Ahora, en el aspecto político, en el momento que se desarrolló el romanticismo, o en la época que se desarrolló el romanticismo, quien gobernaba nuestro país era don Ramón Castilla. Ya, chicos, Ramón Castilla fue el gobernante durante el romanticismo. ¿Y qué es lo bueno o lo bueno que desarrolló Ramón Castilla? Básicamente la abolición de la esclavitud. Aunque seguramente ustedes no sabían, pero en nuestro país también habían esclavos. Estos esclavos que vinieron en la época de la colonia, que los españoles trajeron a nuestros hermanos africanos a estas tierras a trabajar en las minas, y he entendido que las minas se daban o se ubicaban sobre todo en la sierra peruana, y nuestros hermanos morenos no podían soportar el frío y se ubicaron en la costa peruana. Y por ahí se desarrolló pues la esclavitud. Entendido como esclavos, era como un animalito, ¿no? En la cual tú podías ir al mercado, comprarte un esclavo, llevar a tu casa, no lo pagabas, simplemente le dabas pues seguramente comida, algo de vestido, y estaba a tu mandato. Y cuando no te gustaba, pues ya te cansases del esclavo, pues llevabas al mercado y lo vendías. Fíjese, eso fue la etapa también un poco negra de nuestra humanidad, ¿no? Y también hubo en el Perú. ¿Qué más? Como aspecto histórico vamos a encontrar aquí la guerra con Chile y la derrota en 1883. Los chilenos sacaron el alma, ¿no?
Y se desarrolla también el combate de 2 de mayo de 1866. A ver, la pregunta, chicos, ¿con qué país Perú se enfrentó en 1866? ¿Con qué país? Profesor, ¿Con qué país Perú se enfrentó en Ya. 1866? En este caso, con el combate de 2 de mayo. con Chile, profesor. Con España, profesor. Con Chile, dice. ¿Quién dijo con Con España? España, profesor. Valentina con España. Ya. Chile o España. España. España, profesor. Muy bien. Kelly, muy bien. España, profesor. Muy bien, Noelia. Correcto, fue con España. Profe, los españoles sí, pues que recuerdan que la independencia del Perú se logró en 1824, el 9 de diciembre de 1824, la batalla de Ayacucho. En esa batalla, pues los españoles dijeron, bueno, pues nos ganaron. Se firmó la capitulación de Ayacucho, ¿correcto? Y a partir de ello, pues los españoles se ausentaron, pero en 1866 intentaron regresar, intentaron colonizarnos nuevamente. ¿Y por dónde intentaron regresar? En este caso, por Callao. Por Callao intentaron regresar. Entonces, ¿qué pasó? Los peruanos, encabezados por José Gálvez, pues combatieron contra los españoles. Más o menos el combate empezó 8:30, 8:40 y duró más o menos hasta mediodía. Y no lograron desembarcar los españoles y pues se regresaron, ¿no? Eso como referencia. ¿Cuáles son las características del romanticismo peruano? En este caso vamos a encontrar imitación de las formas francesas y españolas. Es decir, los escritores peruanos, los románticos peruanos van a imitar a escritores franceses y españoles. Cuando hablamos de franceses, a Víctor Hugo, un gran escritor francés, el autor de Los Miserables, y en España, pues a Gustavo Adolfo Bécquer con su obra Rimas, ¿no? ¿Qué más? Destaca principalmente en el género lírico, ¿sí? Y trabaja mayormente en el teatro. Desarrolla un sentimentalismo y la angustia y el dolor, ¿no? Igual que en el costumbrismo se va a resaltar los valores de la ciudad, sobre todo de la ciudad de Lima. Existe el retoricismo y la superficialidad, ¿no? Es aristocrático y coyuntural. ¿Quiénes son los exponentes del romanticismo peruano? Tenemos a Nicolás Corpancho. Este Nicolás Corpancho es el que introdujo el romanticismo al Perú. Tiene una obra que se llama El Poeta Cruzado. Narciso Aristegui tiene una obra que se llama El Padre Orán. Luis Benjamín Cisneros con su obra Julia. Pedro Paz Soldán con su obra Sonetos y Chispazos. Clemente Altaus con su obra Poesías Patrióticas y Religiosas. José Arnaldo Márquez con su obra Notas Perdidas. Tenemos también a Carlos Augusto Salaverry, ¿no? A ver, chicos, pregunta, cultura general. ¿Quién fue el presidente más joven que ha tenido el Perú? El presidente más joven. ¿Tienen idea quién fue el presidente más joven de nuestro querido Perú? ¿Tienen idea? Profesor Felipe Profesor, Santiago. fue Santiago Salaverry. Muy bien, Elizabeth, muy bien. Felipe Santiago Salaverry. Correcto, Felipe Santiago Salaverry. ¿Cuántos años tuvo Felipe Santiago Salaverry cuando fue 28 presidente? años. 28 años. 28 años. Muy bien, correcto. 28 años fue presidente más joven. ¿Quién será, profe? ¿Quién fue Felipe Santiago Salaverry? Fue su papá de este señor, de Carlos Augusto Salaverry. Fue su papá. Ojo, no es Alan García, porque muchos piensan que fue Alan García. Alan García sí fue presidente muy joven, pero no a los 28, sino fue a los 35 años. Ahora, Felipe Santiago Salaverry, lo característico es que este señor duró en el poder un mes, 30 días. Entró al poder con golpe de Estado.
fue un militar. Y así como entró a la fuerza, le sacaron la fuerza y lo mataron. Lamentablemente lo mataron. Entonces, no se olviden este tema de cultura general. Felipe Santiago Salaverry, el presidente más joven del Perú, ¿correcto? Entonces, Carlos Augusto Salaverry, su hijo, es el máximo exponente de la poesía lírica, de la poesía o del romancismo de tipo sentimental, porque Carlos Augusto Salaverry, a comparación de don Ricardo Palma, que vamos a ver luego, Salaverry desarrolló la poesía amatoria, la poesía de amor, la poesía lírica. Entonces desarrolló un romanticismo sentimental. Por ejemplo, acá dice, estrellas son tus ojos que iluminan cuanto ven, y en ellos puso el cielo la sonrisa del Edén. Si un ángel te hizo Dios, busquemos sombra aquí y el nido de amor para los dos. Ahí encontramos su poesía amatoria, su poesía romántica, Carlos Augusto Salaverry. He entendido que este personaje sí es nacido en Piura, ¿no? Piureño. Y el otro escritor es don Ricardo Palma Soriano, ¿no? Muy conocido por todos nosotros. Este señor decía, por ejemplo, un escribano y un gato en un pozo se cayeron. Como los dos tenían uñas, por la pared se subieron. Bueno, y a propósito, ¿quién es un escribano? ¿Tienen idea quién es el escribano? ¿Les suena por ahí el escribano? Ni idea. Ya, más o menos para explicarles. El escribano era la persona así como llamamos el tinterillo que paraba en la corte, en el Poder Judicial, buscando juicios. Y pues otras veces las personas acudían al Poder Judicial en busca de justicia o tenías algo que arreglar, ¿no? Entonces estos escribanos siempre pues su trabajo era pues supuestamente ayudar a los que estaban en problemas, pero no tanto lo ayudaban, sino pues le hurtaban, ¿no? O sea, claro, no lo robaban así como arma en mano, sino los timaban, los engañaban, ¿no? Y bueno, pues es un tema bastante discutible, ¿no? Bien. Un poquito de don Ricardo Palma, su nombre es Manuel Ricardo Palma Soriano, es el más representativo del género narrativo de nuestro país. La especie que desarrolla son tradiciones. El seudónimo se le llama el bibliotecario mendigo. A ver, chicos, ¿por qué a Ricardo Palma se le llama el bibliotecario mendigo? ¿Por qué se le llamará así? ¿Tienen idea por qué se llama el bibliotecario mendigo? ¿Ni idea? Profesor, debido a su dedicación a la biblioteca. No, muy bien, Kelly, gracias, hija. Muy bien, Kelly Gómez. Sí, algo lo que dice vuestra compañera tiene referencia. En contexto, se le llama el bibliotecario mendigo porque cuando hubo la guerra con Chile, recordemos que la última batalla que se liberó con Chile fue la batalla de Miraflores. Y con esa batalla o sea, los peruanos fuimos derrotados por los chilenos en esa batalla y los chilenos ingresaron como en su casa a Lima. Y en Lima ya saben qué cosas hicieron. Destruyeron, violaron, saquearon, robaron. Y la Biblioteca Nacional del Perú no fue exento. ¿Qué hizo con la biblioteca? Los chilenos, ¿qué hicieron? Simplemente lo incendiaron. Lo destruyeron. Seguramente se dice que los mejores libros se llevaron, pero la mayoría lo destruyeron. Entonces, cuando ya pasó la guerra con Chile, Ricardo Palma lo que hizo, él fue secretario de la Biblioteca Nacional del Perú, solicitó donaciones a las embajadas, a las personas ilustres de nuestro país, enviaba una carta solicitando donación y al final firmaba con el seudónimo de El Bibliotecario Mendigo. Y así pudo reconstruir la Biblioteca Nacional del Perú. ¿Correcto? Bien, las obras que escribió, aparte de que vamos a ver ahora, su mejor obra son las famosas Tradiciones Peruanas, que son de 4 tomos.
El lenguaje que desarrolla Ricardo Palma es un lenguaje lleno de gracia y humor. Recrea el ambiente limeño en toda su dimensión y hace una apología al pasado esplendor de tipo social. Es decir, don Ricardo Palma desarrolla, chicos, un romanticismo de tipo social. Por favor, atiéndanlo bien, meten en su cabecita. Pregunta va a ser eso. Repito, el romanticismo que desarrolla don Ricardo Palma es de tipo social, un romanticismo social histórico. Bien, aquí vemos un poquito de Ricardo Palma. Desarrolla una fina sátira, o sea, hay mucha, digamos, risa en sus obras, pero muy alturado. Utiliza un lenguaje sencillo para cualquier lector. Acá está lo que hemos dicho, pertenece a un romanticismo de tipo social histórico, no se olviden eso. Salaberry desarrolla un romanticismo sentimental. Ricardo Palma un romanticismo social histórico. Considerado como uno de los mejores prosistas de América. Prosista cuando decimos de prosa, ¿no? Llamado, ya saben, el bibliotecario mendigo, y ya también saben por qué motivo. Los libros que escribió, entre otros, por ejemplo, son Verbos y Gerundios, lo lírico, en el teatro La Obra Rodil, en texto expositivo Anales de Inquisición de Lima, entre otros, ¿no? Hemos dicho que su mejor obra son las famosas tradiciones peruanas, ¿correcto? En las tradiciones peruanas tenemos, por ejemplo, hemos dicho que son 4 tomos, más o menos 453 tradiciones. Un ejemplo como Don Dimas La Tijereta, es una tradición, Carta Canta, Los ratones de Fray Martín, el alacrán de Fray Gómez, La casa de Pizarro, La historia del cañoncito, entre otros, ¿no? Tiene otra obra que escribió Ricardo Palma que se llama Tradición en Salsa Verde. Este libro, Tradición en Salsa Verde, ya tiene un contenido erótico, ¿no? Bueno, al estilo de Giovanni Boccaccio. Giovanni Boccaccio es un escritor italiano que escribió en la Edad Media libros de amor, pero mofándose sobre todo de las monjas y los curas. También contiene contenido erótico. Eso como referencia, ¿ya? Bien, aquí vemos un poquito los libros que escribió don Ricardo Palma, como por ejemplo Los Anales de la Inquisición de Lima, Monteagudo y Sánchez Carrión, ¿no? En teatro, La Hermana del Verdugo, La Muerte o la Libertad de Rodil, ¿no? En lírica, poesía lírica, Pasionales, que son los mejores poemas, Juvenilia, Filigramas, Armonías, Verbos y Gerundios. Obras filológicas y lingüísticas como neologismos y americanismos, papeletas lexicográficas, entre otros. En la obra narrativa, seguramente lo mejor son las tradiciones peruanas y su mejor obra inédita, Los Marañones. Bien, un poco vemos acá las tradiciones peruanas. El género es narrativo. No hay que olvidarnos, chicos, género narrativo. La especie es una tradición, no hay que olvidarnos. Número de tradiciones son 453 tradiciones. 6 tradiciones se refieren al imperio incaico, 339 de la época del virreinado y de la época de la colonia, 43 tradiciones de la época de la emancipación, 49 de la época de la república y 16 tradiciones en tiempos y espacios indecisos, no definidos. Y por ahí vamos a ver qué son las tradiciones. Son relatos cortos, ¿no? Son así como cuentos cortos, amenos, que recogen un episodio histórico, o sea, algo que pasó en nuestra historia del Perú, una anécdota jovial, un enlace de amor o de honra, un conflicto político de tipo erótico, relatos en que se vislumbran el alma y las preocupaciones de la época que se evocan, ¿correcto? En esas tradiciones, Ricardo Palma dio una vida a una forma propia de la narración, en la que se advierte elementos contradictorios como el criollismo de Manuel Asensio Segura, la fantasía de Scott y el clasicismo de Quevedo, ¿correcto? Bien. La primera tradición que escribió don Ricardo Palma es Consolación en 1851 y la última tradición es La visita al Mariscal de Santa Cruz en 1915. ¿Correcto? Las tradiciones más celebradas y leídas son las siguientes. Bueno, de las 453, esas son las más leídas. La Chirana del Inca,
el orgullo del cacique, las orejas del alcalde o el alcalde, el alacrán de Fray Gómez, considerado como el mejor relato de América, los ratones de Fray Martín, los moquitos de nuestra santa patrona Santa Rosa de Lima, las genialidades de la Perricholi, tenemos también al Rincón Quitacalzón, la tradición del himno nacional del Perú, ¿no? El Padre Pata, los tres etcéteras del Libertador, al pie de la letra y la historia del cañoncito, ¿no? Entre otras personas más leídas. Bien, chicos, vamos a ver un pequeño resumen, un pequeño video de esta tradición llamado Al Rincón Quitacalzón. El nombre es sugerente, es cierto, es muy sugerente, pero cuando vamos a ver este resumen, vamos a darnos cuenta que no es tanto como dice, ¿no? Pero este tema del Rincón Quitacalzón es una educación, está vinculado al tema educativo. Seguramente ustedes recuerdan que antes, en la época de, no sé si de sus padres, pero sí seguramente en la época de vuestros abuelos, había una famosa frase, ¿no? Que decía, la letra entra con sangre. Sí recuerdan, ¿no? Es decir, que la educación en la época, pues en la época antigua era pues a base de castigo, ¿no? Y de eso este relato tiene como trasfondo, y vamos a verlo, ¿ya? Para que puedan entender ustedes y de alguna manera sacar sus propias conclusiones, pero quiero que presten atención, chicos. Algo se nos va a quedar y en función a eso o en virtud de eso, pues podemos sacar unas conclusiones muy importantes en el campo de la literatura y por ahí nos podemos evocar a la lectura. A ver, vamos con Al Rincón Quitacalzón. Bien, a ver, vamos acá. Había una vez, en una ciudad al sur del Perú, llamada Arequipa, un obispo que se llamaba Chávez de la Rosa y se esforzaba por darle al colegio que había fundado en esa ciudad un excelente y completo plan de estudios. Por el año 1796, solía visitarlo una vez a la semana para cuidar que todo allí estuviese en orden. Fue así que en una de sus acostumbradas visitas, encontró que el maestro de latín no había acudido a dictar clases y que los alumnos, aprovechando su ausencia, andaban haciendo de las suyas. El obispo entonces decidió reemplazar por ese día a aquel profesor y empezó su clase pidiéndole a un muchacho declinar una palabra. Como éste se equivocó en el caso acusativo plural, el señor Chávez exclamó: ¡Al rincón Quitacalzón! En aquellos tiempos era habitual que los estudiantes desaplicados fueran enviados a un rincón del aula para recibir azotes. Pasó luego a otro alumno que tras contestar incorrectamente también fue condenado a sufrir la misma pena. Y así, cuando había más de una docena de arrinconados, le llegó el turno al más pequeñín y el más travieso de la clase. ¿Quid est ratio?, le preguntó el obispo. El jovencito miró al techo con la esperanza de recordar algo, y al no hacerlo, el señor Chávez lanzó la terrible sentencia: ¡al rincón Quitacalzón! El chiquillo se fue hablando entre dientes y el obispo, enojado,
lo llamó nuevamente a su presencia para saber qué era lo que murmuraba. El jovencito terminó confesándole que también quería hacerle una pregunta. El obispo aceptó y el vivarracho chiquillo le dijo: pues, si no es atrevimiento, ¿me podría decir cuántos Dominus Vobiscum tiene la misa? El señor Chávez, al intentar recordarlo, levantó los ojos y en ese momento el chiquillo, muy sorprendido, murmuró: ¡ah! Él también mira al techo. Como el obispo no pudo contestar esa pregunta, todos los arrinconados fueron liberados del castigo al instante. Y desde aquel día, además de comprender que no se debía maltratar a los alumnos, el señor Chávez se convirtió en el protector de aquel inteligente, vivaz y despreocupado niño. Tiempo después, retornó a España y se llevó al cleriguito del Dominus Vobiscum, como cariñosamente lo llamaba. Pasaron los años y el travieso chiquillo fue uno de los próceres de la independencia, un gran orador, un escritor excelente, político sabio y orgullo del clero peruano. ¿Quiere saber su nombre? Javier de Luna Pizarro, 20º arzobispo de Lima. Y es que finalmente, al rincón quitacalzón, nos enseñó la lección. Y colorín colorado, espero que este cuento te haya gustado. Muy bien. ¿Entendieron, chicos, al rincón quitacalzón? ¿De qué se trata, no? ¿Sí? ¿Lo entendieron? ¿O no se dejó entender? Sí, profesor, sí se entendió. Muy bien, Elizabeth, ¿correcto? Sí, estuvo bastante sencillo, ¿no? No creo que me digan, profe, no he entendido, está muy difícil. Está muy ampuloso el video, ¿no? Es bastante sencillo, ¿no? Antes recuerden que la educación era así, pues, era drástica. Y si alguien, ejemplo, ¿no? A ver, vamos a poner, yo me pongo en ese lugar y ustedes son mis alumnos, le digo, a ver, chicos, la tabla de, a ver, la más difícil de 8, ¿no? Y si no sabían la tabla de 8, decía, pues, no le decía así literal, no, sino, váyate al rincón, y el rincón tenía que recibir la clase de rodillas, y no mirando la pizarra, sino mirando la pared. Y se dice que algunas veces en el piso había pues arena, chapas, etcétera, etcétera. ¿Se imaginan lo cruel que era? Bueno. Y por eso seguramente ustedes, sus abuelos, más que seguro que sus abuelos todavía tienen ese tema de que su educación era bastante memorística y si tú le preguntas algo se recuerda. Es que no había otra forma de memorizarse todo. Muy bien. Vamos a hacer otro video que está vinculado también, en este caso, a un santo peruano. ¿Ya, chicos? A ver. Todos hemos escuchado de este santito peruano que es San Martín, ¿cierto? Sí recuerdan, ¿no? Del Santo Moreno. Proyecto Panaca presenta. Del Santo Moreno. La pregunta es, ¿qué milagros hizo San Martín de Porres? ¿Saben ustedes? ¿Algo por ahí? De juntar los tres animales, profesor, que eran ratón, gato y perro. Muy bien, Elizabeth. Vamos a ver si es cierto, ¿ya? A ver, vamos por acá. Bien. Prestamos atención, por favor. También es breve. Proyecto Panaca presenta. Los ratones de Fray Martín. La historieta. Se cuenta que San Martín de Porres, santo peruano, hizo tantos milagros en vida como después de su muerte. Uno de sus biógrafos señala que estos eran tantos que el prior dominico
tuvo que prohibirle continuar realizándolos. Y tanta era la obediencia del santo mulato que un día, al pasar el santo frente a un andamio, vio un albañil cayéndose de una altura considerable, por lo que deteniéndolo a media caída le dijo: Espera un rato, hermanito. ¡ay! Y fue raudo a conseguir el permiso del prior para culminar su rescate. Muchas gracias, Fray Martín. Me salvó la vida. Y siguiendo con sus milagros, se sabe que Fray Martín tuvo especial predilección por los ratones, animalitos llegados junto a los españoles que los indígenas llamaron ucuchas. Al mismo tiempo malgastó en mi Dios, que en hacer un ratón o a lo más dos. Siendo ya enfermero en el convento, era tal la invasión de ratones que los frailes pusieron trampas para acabar con ellos, siendo atrapado un ratoncito atraído por la carnada de queso. ¡Ay de mí! Encontrándolo en dicha circunstancia, San Martín liberó al pequeño ratoncillo y le pidió: Váyanse, hermanito, y diga a tus compañeros que vayan a vivir al huerto, que yo les llevaré comida cada día. Claro que sí, se los diré ahora mismo. Resuelto el problema de los ratones, debemos mencionar que el santo mantenía en su celda a un perro y un gato, los mismos que vivían en fraternal concordia, tanto que comían del mismo plato. Un día, un ratoncillo atraído por la comida asomó de su agujero, ocasionando la molestia de los otros animales. Cálmense, criaturas del Señor, cálmense, que Dios da para los tres. Salgan sin cuidado, hermanito. Se ve que tiene hambre. Acérquese que no le harán daño. El ratoncillo, sin hacerse de rogar, aceptó la invitación y desde aquel día comió en amor y compañía del perro y del gato. Esta es una de las historias que fue relatada por el escritor peruano Ricardo Palma en su libro Tradiciones Peruanas, conjunto de relatos cortos de ficción histórica, narrados de forma entretenida y publicados durante varios años en diversos diarios y revistas. Muy bien. También estuvo claro, ¿no, chicos? ¿Hubo algo que comentar? No lo sé. Bien. Vamos con otra tradición. Esta tradición está vinculada con la época incaica. Vamos a ver, ¿ya? Se llama la Chirana del Inca. Proyecto Panaca presenta. Proyecto Panaca presenta. Bien. A ver, vamos acá. Atendemos, chicos. Proyecto Panaca presenta. La Chirana del Inca. La historieta. En 1412, el Inca Pachacútec, acompañado de su hijo, el príncipe imperial Yupanqui, y de su hermano Cápac Yupanqui, emprendió la conquista del Valle de Ica, siendo su intención, a pesar de estar acompañado por 40.000 guerreros, someter dicho lugar sin hacer uso de las armas, lo que consiguió recibiendo la aceptación del pueblo iqueño. Durante el recorrido oficial a su nuevo territorio, detúvose Pachacútec en el pago llamado Tate, propiedad de una anciana quien lo ocupaba junto a su bellísima hija. Deslumbrado, el Inca intentó conquistar a la doncella. He encontrado a la paloma más bella de todo este valle. Quisiera llevarte al Cusco y veas con tus ojos la majestuosidad de tu señor. Sin embargo, la joven, cuyo corazón ya pertenecía a otro joven del lugar, tuvo que rechazar las pretensiones del soberano. Finalmente, al perder Pachacútec toda esperanza de ser correspondido, Quédate en paz, paloma de este valle, y que nunca la niebla del dolor tienda su velo sobre el cielo de tu alma. Pídeme alguna merced que a ti y a los tuyos haga recordar siempre el amor que me inspiraste. Señor, grande eres y para ti no hay imposibles. Venciérasme con tu nobleza a no tener ya el alma esclava de otro dueño. Nada debo pedirte,
que quien dones recibe, obligada queda. Pero si te satisface la gratitud de mi pueblo, ruégote que des agua a esta comarca. Siembra beneficios y tendrás cosechas de bendiciones. Reina, Señor, sobre corazones agradecidos, más que sobre hombres que tímidos se inclinan ante ti, deslumbrados por tu esplendor. Discreta eres, doncella de la negra crencha, y así me cautivas con tu palabra como con el fuego de tu mirada. Adiós, ilusorio ensueño de mi vida. Espera 10 días y verás realizado lo que me pides. Dicho eso, el Inca subió al anda de oro que lo esperaba con los nobles del reino conduciéndolo y se marchó del lugar. Adiós, y no te olvides de tu rey. Así, tal y como lo prometió, durante 10 días, los 40.000 guerreros del Inca se ocuparon en abrir el cauce que empieza en los terrenos del Molino y del Trapiche y termina en Tate, Heredad o Pago, donde vivía la hermosa joven. Sus aguas suministraron abundante riego a las haciendas de ese hermoso valle. Este es el origen de la Chirana, voz que significa lo que corre limpiamente hacia lo que es hermoso. Esta es una de las historias que fueron contadas por el escritor peruano Ricardo Palma en la tercera serie de su libro Tradiciones Peruanas, conjunto de relatos de ficción con trasfondo histórico publicados durante varios años en diversos diarios y revistas. Muy bien. Es otra de las tradiciones bastante conocidas de lo que es en este caso la Chirana del Inca, ¿no? Hay otra tradición, poco vamos a viendo algunas tradiciones que obviamente se le está mostrando por el tema de que son las más leídas, las más que a muchos les ha gustado. Y vamos con esa tradición que es el alacrán de Fray Gómez, ¿no? Cuando hemos desarrollado la obra hemos considerado o se considera esta tradición como la mejor obra de prosa de América, ¿correcto? Vamos a ver. ¿De qué trata esta historia titulado El alacrán de Fray Gómez? Había una vez en mi niñez, cuando escuchaba decir sobre una joya costosa, lo siguiente: esto vale tanto como el alacrán de Fray Gómez. Y explicaré este dicho con esta historia. Fray Gómez era un devoto. Hizo muchos milagros en Lima. Un día un caballo desbocado arrojó a su jinete. El hombre quedó patitieso, arrojando sangre por la nariz y la boca. Fray Gómez se acercó, le puso el cordón de sus hábitos en los labios, le echó 3 bendiciones y el descalabrado se levantó tan fresco como si nada. Ese mismo día estaba Fray Gómez en la enfermería y halló muy débil a San Francisco Solano, víctima de una jaqueca fuerte. «Necesita comer», le dijo Fray Gómez. Y el santo respondió: «Solo comería con gusto un par de pejerreyes». Fray Gómez metió la mano en el bolsillo y sacó 2 pejerreyes, tan frescos como recién salidos del mar. Los guisó y quedó San Francisco curado como por arte de magia. Una mañana Fray Gómez estaba en una celda, cuando llamaron a su puerta con unos ligeros golpecitos, y una voz quejumbrosa dijo: «Soy buhonero, tengo familia y mi negocio no prospera. Parece que Dios se ha olvidado de mí. He tocado muchas puertas para pedir un préstamo,
y nada he conseguido. Y en mis deliberes pensé pedírselo a usted, dijo el noble buhonero. ¿Cómo imagina, hijo mío, que en esta tan triste celda pueda tener yo esa cantidad de dinero? Entonces respondió el castellano: tengo fe de que no me dejará ir desconsolado. La fe lo salvará, hermano. Espere un momento. Y fue así que Fray Gómez, paseando los ojos por las desnudas paredes, vio un alacrán que caminaba por el marco de la ventana. Entonces arrancó una página de un viejo libro y cogió a la sabandija, la envolvió y se la entregó al visitante. Tome y procure devolverme esta joya en 6 meses. El buhonero agradeció mucho y se encaminó deprisa a la tienda de un usurero. La joya era de una deliciosa delicadeza, incomparable, un prendedor con una figura de alacrán, el cuerpo una esmeralda engarzada sobre oro. Aprovecha en suscribirte antes de que se te olvide y activa la campanita para recibir todas las novedades. Y en la cabeza, un grueso brillante con 2 rubíes por ojos. Con ese capital le fue tan bien en su negocio y al cabo de 6 meses pudo desempeñar la joya y devolvérsela a Fray Gómez. Este tomó el alacrán, lo puso en la ventana y dándole la bendición le dijo: animalito de Dios, sigue tu camino. Y así el alacrán tomó vida nuevamente y se fue caminando apacible por el marco de la ventana. Y colorín colorado, espero que este cuento te haya gustado. Muy bien. Vamos a ir con el último video, un poco para entender. Esto está vinculado también a la época de los incas. He entendido que los incas, bueno, la tradición dice que el Atahualpa Proyecto Panaca presenta. pues sabía ajedrez y lo pudo demostrar. Vamos a ver esto, ¿ya? A ver. Proyecto Panaca presenta. Los incas ajedrecistas. La historieta. El ajedrez, juego introducido en el Nuevo Mundo por los españoles, fue a su vez llevado a la península ibérica por los moros, quienes dominaron España durante 7 siglos. Atahualpa, cautivo y a la espera del pago de su rescate, observaba regularmente y en silencio a Hernando de Soto jugar las partidas de ajedrez con otros soldados españoles. Así, una tarde en la que se enfrentaban de Soto y Riquelme, vio al primero con la intención de mover su caballo. No, capitán, no. El castillo. Ante la sorpresa general de los contendientes y el improvisado público, de Soto movería la torre, con lo que jugadas después conseguiría el triunfo de la partida. Mate. Después de aquella tarde, sería costumbre que el español invitara a Atahualpa a jugar una partida, cediéndole siempre las piezas blancas. Según se dice, Atahualpa pagó con la muerte el consejo dado a De Soto en la derrota de Riquelme, pues este último fue uno de los 13 jueces que votaron a favor de su sentencia de muerte. Muerto Atahualpa, Pizarro se dirigiría a Cusco para asegurar que había castigado al usurpador y asesino del legítimo inca, Huáscar, prometiendo entregar la insignia imperial a Manco Inca. No os asustéis. No hemos venido a quitaros sus señoríos ni propiedades, sino a coronar al nuevo Inca.
Posteriormente, luego de la ruptura de las relaciones entre el Inca y los españoles, Manco establecería su gobierno en Vilcabamba y desde ahí observaría la guerra civil desatada entre pizarristas y almagristas. Muerto Diego de Almagro el Mozo, aproximadamente una docena de sus partidarios buscarían refugio donde Manco Inca, quien había brindado algunos servicios a su causa. Así, el Inca y sus huéspedes pasarían las tardes entreteniéndose particularmente con el ajedrez. Una tarde, hallábanse entrampados en una partida Manco Inca y el capitán Gómez Pérez, encontrándose como espectadores Diego Méndez y 3 caciques. En medio del juego, Manco realizaría un enroque no consentido por las prácticas del juego, por lo que despectivamente su contrincante le espetaría. Es tarde para ese enroque, short fullero. El movimiento es válido, capitán. Continúe pues usted con su turno. Gómez Pérez insistió en su postura y mirando a su paisano Diego Méndez le dijo: Mire, capitán, con lo que me sale este indio. El Inca entonces abofeteó al español, recibiendo como respuesta de su huésped 2 puñaladas que lo llevarían a la muerte. La muerte del Inca no quedaría impune y sus soldados harían pedazos al asesino y a todos los españoles que habían pedido refugio. Esta es una de las historias que fueron contadas por el escritor peruano Ricardo Palma en su libro Apéndice a mis últimas tradiciones peruanas, conjunto de relatos de ficción con trasfondo histórico publicados durante varios años en diversos diarios y revistas. Muy bien, chicos. A ver. Bueno, por acá, por ahora se sintió un fuerte sacudón de la tierra, un temblor. No sé cómo será por sus zonas. Bueno, siempre es bueno mantener la calma. Ojalá que haya sido solamente por acá y por ahí, por sus zonas, esté todo bien, ¿no? Sí, profesor, ha habido temblor. ¿De dónde eres tu hija? Huaraz, profesor, soy su vecina. Ah, muy bien, de Huaraz, sí, pues acá en Huaraz hay un temblorcito, bueno, un poco que causó susto. Muy bien, chicos. Vamos con la última partecita de nuestra clase. Vamos con esta pregunta. Todo está vinculado al tema que hemos desarrollado. Lo que van sabiendo, van levantando su manito y considerarles a ustedes su participación. Dice la pregunta, ¿el romanticismo se desarrolló durante el gobierno de qué? ¿De qué gobierno? ¿De qué presidente? Leguía, Ramón Castilla, Nicolás de Piérola, Velasco Alvarado, José de la Torre Ugarte. Tengo a Loel, solo Loel. ¿Alguien más que se anima? Ramón Castilla. Mesa Reques, ¿no? Massa. Ah, disculpa, hijo, estoy con los nervios, estoy viendo mal. Espera, hijo, espera. Antes que... No será. Sí, no te preocupes. A ver, Massa Reques, ¿no? Loel. Sí. Ramón Castilla me dices, ¿no, Loel? Sí, profesor. Gracias. ¿Alguien más que quiere participar? Profesor, buenas tardes. Ya, buenas tardes. Profesor, buenas noches. Estoy con el correo de otro profesor. Mi celular está un poco mal. Soy ¿Cuál es Marlene. ¿Tu apellido? Marlene Polinario. Apolinario Arteaga, ¿no? Sí, profesor. ¿Cuál es tu respuesta, hija? También la B, profesor. Don Ricardo Palma. Digo, don Ramón Castilla. Respuesta correcta. Aquí la respuesta es Ramón Castilla. La D. Ahí es la D, ¿ya? Muy bien, chicos. Pregunta 2. Considero el mejor representante del romanticismo histórico en el Perú. Ojo, hablamos del romanticismo histórico. Será Benjamín Cisneros, Salaverry, Juan de Arona, Julián de Portillo o Ricardo Palma. Levanten la manito lo que tienen idea. Tengo ahí a William Torres. ¿Alguien más que levanten la manito? No sé, ¿qué pasó con cuarto año? Cuarto año siempre me ha participado. Ahí tengo a Kelly. Bien, a ver, vamos con William Torres. ¿Tu respuesta, hijo?
Profesor, soy Marlene, ¿puedo responder Ah, o ya no hay profesor? sí, sí, sí. Te cambio de apellido. Está bien, Marlene. Tu respuesta, hija, ¿cuál sería? La A, profesor. Benjamín Cisneros, ¿ya? Kelly Gómez Guamán, tu respuesta, Kelly Gómez, tu respuesta, hija. Profesor, la E, Ricardo Palma. Tu apellido es Gómez Guamán, ¿cierto? Sí, profesor. Muy bien, Kelly, gracias, hija. Con Valentina Viloria, La B, profesor. Salaberry. Salaberry, gracias, hija. Luisa Verde, tu respuesta, hijita. Luisa, ¿me escuchas, hija? Ricardo Palma, profesor. Gracias. Rosemary Romero Rojas. Profesor, es la E, Ricardo Palma. Romero Rojas, tu apellido, ¿cierto? Sí. Gracias, Rosemary. Loel. Loel, tu respuesta, hijo. Sí, profesor. Profesor, ese es Ricardo Palma. Muy bien, vamos a ver si es cierto. Elizabeth Príncipe. Eli. Buenos días, profesor. Buenos días, buenos días. Buenos días. Muy buenas tardes. La E, profesor. Buenas noches, profesor. ¿Cuál es Buenas tu noches, apellido, profesor. Príncipe? Elizabeth Príncipe Blas, profesor. Elizabeth, ¿no? Sí, profesor, Elizabeth Príncipe Blas. Gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches, buenas noches. Yeslin Flores, tu respuesta. Heber Manuyama. Sí, profe. Buenas noches. Tu respuesta, hijo. La E, profesor Ricardo Palma. Tu apellido es Manuyama, ¿cierto? ¿Tu otro apellido? Profesor. Manuyama Cruz. Un ratito, por favor. Profesor Ricardo Palma. ¿Quién eres tú? Yeslin, profesor. Ay, Dios mío, mi lapicero ya no me quiere ni pintar. También se asustó con el temblor. Un momentito ya. Voy a cambiar de... Ya. Manuyama. ¿Tu otro apellido me decías, hijo? Manuyama, ¿qué más? ¿Dónde está Manuyama? Yeslin, ¿tu respuesta? La E, profesor Ricardo Palma. Gracias. Flores Rosales, ¿no? Sí, profesor. Y por último, Cruz Solano. Tu respuesta, Cruz Solano. Darwin. La E, Doy opción a profesor. todos. Muy bien, doy opción a todos, chicos. ¿Ah? Respuesta aquí es la E. Respuesta es la E. ¿Ah? Esta es la respuesta. ¿Por qué, profe, la E? ¿Por qué no la B? Recuerden que la Salaberry es considerado el máximo exponente del romancismo sentimental. Ricardo Palma es considerado como el máximo exponente del romancismo social histórico. Si recuerdan, eso hemos hecho en clase. Último, para irnos, uno de los autores no pertenece al romancismo. ¿Cuál de estos 5 autores no es romántico? Yo, profesor, yo. ¿Cuál es tu respuesta, hijo? Es la A, profesor. Tú eres Manuyama. A ver, justo quería ver contigo. Tú eres Manuyama. ¿Tu otro apellido, disculpa? Cruz, profesor. Manuyama Cruz. Cruz. Ever, ¿no? Sí, profesor. Gracias. ¿Alguien más que quiere añadir ahí? Luisa.
Darwin, bueno, está Loel. Acá estoy, dígame. Esa respuesta, hija. ¿Cuál de los 5 autores no es representante del romanticismo? ¿Cuál de esos 5 autores? Valentina, a ver, vamos con Valentina. La D, profesor. Ya, gracias, hija. La A, profesor. Tú eres Valentina, ¿no? Sí, profesor. Viloria, Valentina, correcto. Esaú, tu respuesta. Profesor, la C. ¿Cuál es tu apellido? No se escucha. Bien, ganó la hora, chicos. Aquí la respuesta es Abelardo Profesor, Gamarra. la ¿Ya? C. Aquí la respuesta es la A, Abelardo Gamarra. Profesor, la A. Abelardo Gamarra es un escritor realista, ¿ya? De ahí todos son románticos. Gracias, chicos, por su tiempo y su paciencia. Nos vamos a quedar en esta parte. Que tengan un bonito domingo y que les vaya súper, súper bien y nos vemos ya en la próxima clase. Gracias, buenas noches. Profesor, ahí estoy respondiendo. Hasta luego, profesor. Felicidades a todos. Cuídense mucho, chicos. Tienen otro curso ahora. Nos vemos la próxima. Hasta luego, chicos.